El movimiento de los sin techo nació en Santa Fe con el objetivo de erradicar los ranchos. Esa fue la premisa del padre Atilio Rosso, que después, siendo un visionario y pensando siempre en la inclusión de la marginalidad, avanzó en otros temas como la educación, la salud y las oportunidades laborales. Hoy se están cumpliendo 34 años de esa iniciativa del padre Rosso, que sigue adelante con el trabajo en los barrios más vulnerables de Santa Fe. José Luis Salazar forma parte del movimiento de los sin techo y está en línea con nosotros. José Luis, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias. Inevitable decirlo sin techo sin mencionar al padre Atilio Rosso, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza pensando en estos 34 años respecto a esa figura, a ese legado? Claro, mira, son 34 años, en realidad lo cumplimos el 23 de noviembre, que es el cumpleaños de Atilio, y elegimos el año 87 como inicio porque Naciones Unidas había declarado el Año Nacional de los Sin Techo en ese año, entonces por eso elegimos como comienzo del movimiento, pero en realidad habíamos comenzado ya a fines del 85, principios del 86 a trabajar en la erradicación de ranchos. Bueno, como usted lo decía, Atilio fue un visionario, Atilio fue un sacerdote profundamente cristiano, entregado totalmente a la causa, a una causa de los pobres, a una causa del Evangelio, despojado, era una persona muy despojada, usted la conoció, murió sin nada a su nombre, no tenía nada, ni un terreno, ni un auto, ni siquiera la ropa, porque recuerdo que cuando él se vestía bien, y yo era parecido a él, entonces la ropa la sopaba yo. Entonces era un hombre muy entregado y pensó mucho en liberar a las zonas marginadas con pocos recursos. Esto comenzó como un plan de los sin techo, era un plan estático, pero después comenzó a ser un movimiento. El plan estático porque se llamó hacia los 500 años de evangelización, que vencían en el 92. Después pensó que era muy necesario trabajar con el campo de la salud, en el campo de la educación, con los jardines, con los centros de salud, las aulas de informática, los cursos de oficio que ya venían, la escuela venía trabajando hace muchos años, y ahí comenzó a hacer un movimiento con los comedores. En esa época, en la década del 90, recibíamos recursos del exterior. Había organismos internacionales de Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, España, que ayudaban a países en desarrollo. Y con esos recursos hacíamos las casitas. Después se fueron retirando de la Argentina por cuestiones políticas, por cuestiones diplomáticas. Y bueno, trabajamos con los gobiernos locales. Comenzamos con el gobierno de Reutemann, recuerdo, después con el gobierno de Obey, los gobiernos nacionales. Y bueno, hasta el día de hoy seguimos erradicando los ranchos y trabajando mucho en el campo de la educación. Mire, hoy le estamos dando casa a los hijos de los sin techo del año 87, porque esos hombres hoy tienen 40 años y tienen hijos de 20 años que ya forman familia, y le estamos dando casa a los hijos de los sin techo. Y José Luis, en estos momentos, porque en realidad es una tarea que nunca se acaba y es un movimiento por eso, porque se siguieron emplazando los ranchos, porque siguió creciendo la marginalidad. Hoy en Santa Fe, ¿qué cantidad de personas están en esas condiciones y necesitarían que le reemplacen su vivienda o ese ranchito por una vivienda? Mire, nosotros hicimos un censo hasta el año pasado que eran 1.750 ranchos. Firmamos un convenio con el gobernador que se llama No Más Rancho en Santa Fe. Y con ese proyecto comenzamos a erradicar los ranchos que estaban en Jesuitas, 80 en Jesuitas, Barrio Loyola, 120 en Las Lomas, que próximo vamos a inaugurar, 80 en San Agustín, comenzamos en Santa Rosa y seguimos trabajando en todos los barrios para erradicar los 1.600 ranchos que deben quedar. Lo que sí tiene que estar en claro que estamos conteniendo el avance de los ranchos. Crecen en la marginalidad
cerca de 2.800 chicos por año. Y eso implica un crecimiento de 30 ranchos mensuales que se van instalando en Santa Fe. Súmele a eso 30 ranchos, porque digo que son 30 ranchos reales y virtuales. Los reales son los que usted ve en la autopista cuando va con el auto, y los virtuales son los que el papá le da un pedazo de terreno a su hijo para que se construya su ranchito en el patio de la casa. Ese es un crecimiento real. Súmele que el INDEC que pone a una familia con 2 chicos y 2 adultos, la familia tipo, en Santa Fe hay 12.700 familias que viven en la indigencia. La indigencia quiere decir que no tienen para comer, que no llegan para comer, que no llegan a los 30.000 pesos de la canasta básica para poder alimentarse, para que las 1.880 calorías le lleguen a los chicos, para que las 2.770 calorías le lleguen a los adultos. Hoy necesitan 30.000 pesos. 12.700 familias, y no los tienen. Y yo lo voy a explicar por qué no los tienen. Porque la asignación universal por hijo más las tarjetas alimentarias pueden llegar a 14.500. Le faltan 13.000 pesos, 12.700 pesos para poder alimentarse. Porque la changa en los barrios se ha terminado hace unos años. La pandemia se lo llevó puesto. No hay más changa de albañil, no hay changa de cortapasto, no hay changa de empleada doméstica, no hay changa de pintores. O sea, esa changa que la clase media lo daba, ahora lo hace ella, porque se ajustó también. Entonces repercutió mucho en la alimentación. Eso nosotros presentamos un proyecto, lo hicimos público, hablamos con el gobernador, hablamos con los ministros, para que por lo menos puedan alimentarse. Una tarjeta para la indigencia. Uno puede decir, bueno, una tarjeta más le vamos a dar, y la clase media alta le va a decir, y bueno, le vamos a seguir dando una tarjeta para que puedan comer. Pero fíjese, después yo escucho, ¿no? Escuchamos desde nuestro sector como dirigente social. Yo tengo casi 35 años trabajando en esto, sabemos de lo que hablamos. Escuchamos que la gente come de noche para poder dormir. Eso lo escuchamos. Y también vemos que a nuestra clase se le ha dado 10.000 pesos una tarjeta alimentaria, que es la billetera. Entonces, para que la inequidad no sea injusta, porque es injusta desde su raíz, habría que equiparar, por lo menos para darle de comer, y hablar después de educación, de trabajo, de salud. Nadie se puede educar, los chicos no pueden educarse si no están alimentados. Nadie puede terminar 7º grado si se duerme en la escuela porque no come. Entonces no hablemos de trabajo, de calidad de trabajo, de la cultura del trabajo, de la cultura de la educación si no se alimentan. Eso es básico. Una de las características del movimiento siempre fue eso, ¿no? Pensar hacia futuro, planificar. En el 1992 eran los 500 años de evangelización, después en el 2010 fue el bicentenario del país, de la patria. En estos 34 años y mirando hacia adelante, ¿cuáles son los proyectos o qué es lo que tienen ustedes pensado en el marco de esta premisa, ¿no? De que la gente esté alimentada para poder educarla, para poder acceder a un trabajo y también a mejores servicios de salud? Mire, nosotros, como decía Atilio tenía la palabra justicia encarnada en el corazón, en el alma, en la piel. Tenemos que lograr primero integrar como ciudadanos al 40% de Santa Fe. Pero si lo integramos como ciudadanos, tenemos que darle todos sus derechos, en el hábitat, en la alimentación, en la vivienda, en el trabajo, en la salud. Como dice la Constitución, como dicen todos los tratados internacionales que Argentina se acogió, en el campo de los derechos humanos en el 48, en el político, social y económico del 66, ni hablar del 14 bis de la Constitución. Entonces, primero tenemos que lograr que haya justicia, equidad, que lo integremos como ciudadanos. Nosotros, yo siempre lo digo como un término futbolero, logremos que vean el partido que vemos todos. Hoy están afuera de la cancha, deambulan fuera del estadio, ni siquiera están en la popular. El 40% de Santa Fe no ve el partido que vemos todos.
Ojalá puedan estar en la popular. Usted y yo quizá estamos en la platea, si nos va bien, pero ellos ni siquiera están allá arriba en el gallinero. Entonces primero integrémoslo como ciudadano. Y ahí sí, démosle todos los derechos. Porque una sociedad, viéndolo sociológicamente, hasta teológicamente, una sociedad que despoja de sí misma, parte de sí misma a la periferia y se acostumbra a vivir con la marginalidad, básicamente es una sociedad fundada en falso. Lo digo a esto también porque somos todos responsables, o muchos somos responsables, de que no veamos a ese viejito que está arriba del carro. Fíjese, ¿no? A ese viejito que está comiendo de la basura puede haber sido nuestro papá. Y ese chiquito puede haber sido nuestro hijo. Entonces ahí cambia el concepto de la sociedad, cambia el concepto hacia la marginalidad. Y entre todos podemos resolver también este problema, ¿no? Que es tan serio, que nos aqueja, que nos golpea. Sería muy bueno, como usted dice, como hacía Atilio, pensar 10 años más adelantado. Pero hoy estamos en el día a día. Hoy estamos en el día a día, estamos pensando si van a comer o no van a comer. Estamos pensando si nos roban la bolsa de cemento para poder comprar para comer, porque yo sé lo que hace una familia si sabe que su hijo hoy no va a comer. Entonces hoy estamos al día a día, hoy empezamos Santa Rosa de Lima a trabajar y ya estamos por techar las primeras casas con los vecinos. Y es una lucha diaria, con todo, porque vemos que es un problema muy grave el no poder alimentarse todos estos chiquitos que vemos todos los días, ¿no? José Luis, te agradecemos mucho el saludo en voz a toda la gente del Movimiento Los Sin Techo. Todavía la imagen del padre Atilio caminando por la peatonal, que era muy característica, y en los barrios, que también era muy característica, sí, que está tan presente en cada uno de nosotros. Te agradezco, le agradezco el recuerdo, porque para nosotros fue una síntesis. Atilio fue una persona íntegra. Él siempre decía, arrimemos a estos marginados, a los marginados a la orilla de la pobreza. Hay que arrimarlo a la orilla de la pobreza. Usted fíjese, a nadie le gusta vivir en la basura, decía, ni a la gente de derecha ni a la gente de izquierda. Démosle la dignidad de pobres y después discutamos de ideología tomando un café en el Castelar. Pero primero démosle la dignidad. Realmente fue una persona de una sola pieza. Tal cual. Gracias y un abrazo grande. Saludos a toda la gente del movimiento. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. José Luis Salazar, que pertenece al Movimiento de los Sin Techo Santa Fe.